Hola chicas y chicos, ¿cómo están? A ver, vamos a hacer un pequeño recuerdo de lo que habíamos revisado en clase, ¿sí? Nosotros habíamos hecho la pregunta de si somos históricos o no, y se establecieron dos posiciones, ¿no es cierto? Una que dice que sí, que todos somos históricos porque vivimos en un tiempo específico, un tiempo histórico, ¿no es cierto? Y otra, ¿cómo se llama? Y la otra postura había dicho, no, históricos únicamente son personajes relevantes, ¿no es cierto? Como un general, un prócer, etcétera. ¿Ya? Sin embargo, también yo les había dicho que el ser humano en general es histórico. ¿Por qué? Porque el ser humano siempre es fruto de una cultura y también hace cultura por medio de su trabajo. ¿Sí? Para un poco trabajar esto, que somos frutos de una cultura, de que hacemos constantemente cultura, vamos a hacer un árbol genealógico, que es el que yo les pedí. ¿Ya? En este árbol genealógico debe estar su nombre, su fecha de nacimiento, su ciudad de nacimiento, su profesión si la tuviere, y su cómo se llama y su credo religioso. ¿Ya? Entonces vamos a establecer cómo, vamos a ver cómo realizar este árbol genealógico en la siguiente pantalla. Bueno, vamos a empezar nuestro árbol genealógico. ¿Sí? Este es el ejemplo que se va a poner. Por ejemplo, voy a empezar con mi nombre, ¿no es cierto? Junto con el nombre voy va mi, ¿cómo se llama? Mi año de nacimiento. ¿Ya? 4 de junio de 1974. Eh, la ciudad donde nací. ¿Ya? Ecuador. Es la, bueno, ciudad y país, ¿no es cierto? Eh, mi, ¿cómo se llama? Mi profesión. Y mi credo religioso. ¿No es cierto? Entonces ahí está una primera parte. ¿Ya? Es necesario poner todos estos datos. Entonces vamos ahora a lo siguiente. ¿Ya? Que resulte. ¿Ya? Es mi hermana, ¿no es cierto? Ya, su fecha de nacimiento, el lugar de nacimiento, ya, su profesión y su credo religioso, ¿sí? Le vamos a poner. En mi caso yo tengo dos hijos. ¿Ya? Y no sé cuál es su credo. ¿Ya? Y aquí vamos a poner mi otro hijo. Aquí cometí un error, puse el nombre de mi hija, puse 74 y mi hija no es de esa fecha, es del 90 y ya voy a corregir, es del 90 y ¿cómo se llama? Del 97.
¿sí? Y tampoco sé aquí el credo religioso. ¿Ya? Vamos a arreglar esa cuestión de mi hija. Y se arregló ahí. ¿Ya? Ahí se arregló. Bueno, pues vamos más arriba. ¿Sí? Los padres. ¿Sí? ¿Ya? La fecha de nacimiento, el lugar, ¿ya? Era escritor, ¿sí? Su profesión era también de su religión. Y aquí vamos a poner a madre, ¿no es cierto? El lugar de nacimiento es en Oña. Oña es un cantón de la provincia de La Suay. La profesión y se puede ver, ¿ya? Entonces, bueno, ellos obviamente están casados, ¿sí? Y tienen a los 2 hijos, ¿no es cierto? Ya, en mi caso yo soy divorciado, ¿sí? Entonces podría poner aquí el nombre de mi ex esposa, ¿cierto? Ya, esto obviamente no solo sería hasta allí, y hasta allí por lo que está rota la relación, o podríamos hacerlo así, ¿no es cierto? Que obviamente ahí hay un divorcio, ¿ya? Y vamos, bueno, a mejorar esto. Y sería la relación de acá, ¿no es cierto? Porque esto son hijos mutuos. ¿Ya? Vamos más acá. Los abuelos. ¿Sí? Yo no sé la fecha de nacimiento, pero sí sé el año. Entonces únicamente pongo el año, ¿sí?
Oscar Mateo. Sí, este era mi abuelo paterno. Tampoco es el año de nacimiento aquí, digamos la fecha, solo sé el año, el lugar de nacimiento, mi abuelita trabajó por años en una biblioteca, y era católica, ¿sí? Aquí he cometido un error, vamos a corregir eso. ¿Ya? ¿No es cierto? Vamos a ver. Vamos a achicar esto acá, vamos a pasar a casito. ¿Ya? Entonces ellos están casados y son los padres de mi papá. Muy bien. Aquí yo tengo a años 1934. Tulcán, enfermera cristiana católica. ¿Ya? Ojo, aquí se puede ver que yo no tengo datos de mi abuelo materno, ¿no es cierto? Entonces únicamente pongo el dato que conozco. ¿Ya? Se puede ver ahí. Quizás se pueda mejorar esta parte. ¿Cierto? Y ahí más o menos tenemos el árbol genealógico. ¿Ya? Sí se puede ver. Está ahí. ¿No es cierto? Vamos a cortar. Yo hice esto en Paint. Ya ustedes pueden ver cómo lo hacen. Pueden hacerlo en Paint, pueden hacerlo también en Canvas, ¿no es cierto? Ustedes ven, o lo hacen a mano, como ustedes quieran. Perfecto, ahí está. Ahí se puede ver el árbol genealógico. Hemos hecho el árbol genealógico, ¿no es cierto? Y hemos establecido, en el caso mío, porque ese es mi árbol genealógico, hay quiteños, ¿no es cierto?, la mayoría, pero hay también una persona de la Tacunga, hay otra persona de Tulcán, hay una persona de Oña. Entonces, imagínense qué partes involucra de la República. Quito, la ciudad donde vivimos, la conocemos. Tulcán está hacia arriba, en la provincia del Carchi, ya como yéndose a Colombia. ¿Sí? La Tacunga es el centro de la sierra, ¿no es cierto? Oña es más abajo, es un cantón en la provincia de La Suay. Imagínense toda esa magnitud que puede haber. Estoy seguro que con ustedes va a ser igual, ¿ya? Ahora, sin embargo, vamos a recoger unos datos específicos que son el día de nacimiento, el año de nacimiento y la ciudad o el pueblo o el cantón de nacimiento, ¿sí? Y sobre eso vamos a consultar qué hechos históricos o qué anécdotas están ahí. Para eso nos vamos a ayudar de la Wikipedia, que es una cuestión bastante elemental, bastante sencilla, pero que nos va a ayudar en esto que estamos haciendo, ¿sí? Vamos a ver la siguiente pantalla. Recordemos, uno de los datos del mío, ¿no es cierto? Decía originalmente Juan Diego Pérez Ponce,
había nacido el 4 de junio de 1974, ¿no es cierto?, en la ciudad de Quito, Ecuador. ¿Sí? Su profesión era profesor y su credo religioso era cristiano unitarista. ¿Ya? Era eso. Vamos a corregir esa parte. Sí, bien. Alejémosle ahí un poquitico. ¿Sí? Ahí está. Bueno, entonces nos vamos a concentrar en esto y en esto. ¿Sí? Nos vamos a concentrar únicamente en esos datos. ¿Sí? Inclusive en el del país no. Solo el lugar de nacimiento. ¿Ya? Vamos a arreglar esta parte. ¿Ya? Entonces únicamente en lo que está resaltado. Entonces, a continuación, una vez tomados estos datos, vamos a ver qué pasó en el 4 de junio. 4 de junio. ¿Sí? Pues uno de los datos del 4 de junio es el asesinato de Antonio José de Sucre. ¿Ya? ¿Qué pasaría en 1974? ¿Ya? Para eso nosotros podemos ir directamente a la Wikipedia. ¿Ya? En la Wikipedia vamos a poner en la Wikipedia vamos a poner el dato correspondiente, ¿no es cierto? 1974. Vamos aquí a la Wikipedia. Esperemos a que se carguen. Pues ahí se ve todo un montón de cosas, ¿sí? Revisamos y cojamos lo que más nos llame la atención a nosotros. Ahí les dejo totalmente a su libertad. ¿Qué es lo que más les llama la atención de aquí? Por ejemplo, está la primera presidencia de Carlos Andrés Pérez en Venezuela. Hay una crisis, hay una huelga minera en el Reino Unido. Hay la independencia de Granada, ¿no es cierto? ¿Quién más? Está, ¿cómo se llama? El gobierno de Zulfikar Ali Bhutto en Bangladesh, en Pakistán, ¿no es cierto? Es el reconocimiento de Ali Bhutto a Bangladesh como una nación aparte de Pakistán, ¿sí? Hay algunas cuestiones, ¿no es cierto? Entonces nosotros vamos a escoger una cuestión, ¿ya? En mi caso, por ejemplo, voy a poner voy a coger esta, ¿sí? El 16 de junio, Leonid Brezhnev gana las elecciones soviéticas en el Soviet Supremo. Pongámosle un ratito de copy-paste ahí. Pasemos aquí. ¿Ya? Obviamente lo voy a arreglar, ¿no es cierto? Junio, Leonid Brezhnev gana las elecciones en el Soviet Supremo de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Perfecto. ¿Sí? Entonces miren, ahí está ya un dato, ¿no es cierto? Ese es un dato mío. El otro, Quito. ¿Qué pasó en Quito? Una cuestión famosa de Quito, ¿sí? Pongamos un hecho histórico de Quito. ¿Ya? Quito. Podemos irnos nuevamente aquí a la Wikipedia.
No necesariamente a la Wikipedia, podemos ir al buscador, ¿no es cierto? De Quito. O si ustedes quieren poner, pueden poner anécdotas de Quito. También podemos poner eso. ¿Sí? Miren, aquí está historia de Quito. ¿Qué tendremos aquí? Desde la época prehispánica. Imagínense. Vean, primer asentamiento humano en los Andes, en el Cerro Ilaló. Esa es una, ¿no es cierto? Puede ser una. Aquí se establece la cultura Cotocollao. Esa puede ser otra. ¿Ya? Se establece... ¿Ya? O sea, podemos ver varias cuestiones, ¿no es cierto? El asunto de la conquista también, ¿sí? El 8 de enero el Papa Pablo III fundó la diócesis de San Francisco de Quito, ¿ya? Felipe II crea la Real Audiencia de Quito el 29 de agosto. O sea, tenemos un montón de datos, montón de datos, ¿sí? Todos esos pasaron aquí en lo que ahora se llama Quito, ¿ya? Entonces podemos pongamos, yo voy a poner ¿sí? Voy a poner ese, ¿ya? ¿Ya? Entonces... A ver, 29 de agosto de 1563. El rey Felipe II creó la Real Audiencia de Quito. ¿Ya? Corrijamos aquí, ¿no es cierto? 4 de junio. Esto es de 1830. En 1830 cae asesinado Antonio José de Sucre en la selva de Berruecos, actual Colombia. ¿Ya? Entonces ustedes pueden ver que nuestra fecha de nacimiento, ¿sí?, tanto nuestro día como nuestro año, como la ciudad donde nacemos, es un montón de historia. Si a eso le unimos nuestra profesión, nuestro credo religioso, podemos ver que somos partícipes de nos debemos a toda una cultura, a un trabajo específico, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces vamos a hacer eso. ¿Ya? Voy a borrar esto, voy a corregir esto de aquí, voy a arreglar los espacios, ahí ya está bien. ¿Ya? Entonces ahí tienen, ¿sí? Tienen algunos datos, ¿sí? En el caso, por ejemplo, de mi hermana, ¿no es cierto? Acordémonos que Marinés, mi hermana, tenía el 12 de abril. ¿Ya? ¿Qué pasaría el 12 de abril? Nuevamente nos ayudamos acá. No, mientras ya era del 2 de abril. ¿Sí? El 2 de abril me parece que es el natalicio de Carlomagno. ¿Sí? Pero miren, o sea, vamos al 2 de abril y tienen un montón, full acontecimientos. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, podemos poner... ¿ya? Podemos poner, ¿no es cierto? 1867. Tomen siempre la que más les agrade a ustedes. Eso acuérdense. Tomen la que más les impresiona, la que más les agrade, con la que más se sientan identificados. Sí, no es necesario que pongan todos, ¿ya? En 1867, el general Porfirio Díaz Mori toma
la ciudad de Puebla. Sí, eso seguramente es en las épocas de la guerra contra los franceses. ¿Ya? Mi hermana nació en el 92, entonces ahí ponemos 1992. Ahí tenemos. ¿Qué tenemos en el 92? Igual otro montón de cosas, ¿no es cierto? Aquí empieza, imagínense, desde aquí empieza Hugo Chávez. Pongamos ese, ¿ya? O sea, como digo, ustedes ponen el que ustedes quieran, ¿ya? 92, ¿ya? 4 de febrero, el teniente coronel Hugo Chávez da un golpe de estado fallido, o sea, había fracasado ese golpe de estado. Luego Hugo Chávez va a ser tomado preso, posteriormente lo van a indultar y él saldrá como candidato a la presidencia. Y además nace también en Quito. Entonces ahí podemos ver otro hecho histórico de Quito. Podemos poner, aquí en Quito se da la revolución de las alcabalas, por ejemplo. Sí, esa es una de las tantas revoluciones que se da en Quito. ¿Ya? Pongamos la revolución. ¿Ya? ¿Ya? Aquí está. ¿Sí? Entre 1592 y 1593. ¿Ya? Cojamos un ratito esto y luego le resumimos, ¿no es cierto? Se da la revolución de las alcabalas, ¿no es cierto? Ya. Entonces ahí está. Entre 1592 y 1593, durante la presidencia de Manuel Barros de San Millán, ¿sí? Es las épocas de la colonia esta, ¿sí? Se da la revolución de las alcabalas contra el impuesto del 2% sobre ventas y permutas. Ese impuesto se llama alcabala, ¿sí? Y es contra eso con la que se hizo una ¿cómo se llama? Una revolución, que es una revolución famosa que hubo aquí, ¿ya? Y miren, entonces vamos llenando de a poco los datos. Genial, entonces hemos visto algunas cosas súper interesantes, ¿no es cierto? Ustedes pueden ver que en el año de su nacimiento han pasado un montón de cosas. En el día de su nacimiento, otro tanto. Y la ciudad, el cantón de donde ustedes vienen, de donde nacieron sus papás, sus abuelos, es otro tanto. Es impresionante. ¿Sí? Eso es un poco para demostrarnos, ¿sí?, que nosotros no somos únicos, sino que pertenecemos a todo un entorno, ¿sí? Y eso es un entorno cultural, y hacer cultural es un entorno histórico, ¿sí? Podemos hacer todo un trabajo a partir de esto, ¿ya? Pero únicamente vamos a hacer esto. Por otro lado, vamos a hacer otra cuestión también, ¿ya? Es lo siguiente, máximo ponemos nuestro nombre de hermanos si los tenemos, ¿sí? Cada fecha, la ciudad de cada uno de los hermanos, sí, anécdotas, procesos, eventos históricos, etcétera, ¿ya? Nuestros padres, nuestros abuelos, hasta ahí. Por favor, no pongan ni primos, no pongan tíos,
porque si no les va a salir una sábana de árbol genealógico y no, no únicamente ustedes, hermanos, si los tienen, ¿cómo se llama? Y padres y abuelos, ¿sí? En mi caso, bueno, yo soy divorciado, yo puse también mis hijos, ¿no es cierto? Y ahí mi trabajo hubiera sido más largo todavía, ¿ya? Eh, Eso.